Espiritualidad del ser humano, video final. Te saludo con mis mejores deseos de paz profunda y te pido que te suscribas al canal. En nuestra época, el materialismo se presenta frecuentemente con un ropaje científico. Suele argumentar que todo lo humano se relaciona con lo material y que el hombre es tan material como los demás seres naturales. Sus características especiales se explicarían mediante la peculiar organización de los componentes materiales. Añade que la ciencia ya ha explicado muchos aspectos de la persona humana y promete que, en el futuro, cada vez se explicará mejor los restantes. Sin embargo, el materialismo es reduccionismo ilegítimo. Intenta explicar toda la realidad recurriendo solo a los componentes materiales y a su funcionamiento, renunciando a cualquier pregunta que de otro tipo. Este reduccionismo carece de base e incluso va contra el rigor científico, porque no distingue los diferentes niveles de la realidad y las diferentes perspectivas que deben adoptarse para conocerlos. En otras ocasiones, las críticas a la espiritualidad humana se basan en la posibilidad de construir máquinas que igualan e incluso superen las capacidades humanas. Sin duda, las máquinas nos pueden igualar y superar en muchos aspectos, pero carecen de la interioridad característica de la persona y de las capacidades relacionadas con esa interioridad, paréntesis, capacidad intelectual y argumentativa, cierra paréntesis, conciencia personal y moral, capacidad de amar y ser amado, por ejemplo. Los intentos de equiparar las máquinas con las personas suelen incurrir en una falacia básica. Exigen que se defina la persona humana en función de unas operaciones concretas que pueden ser limitadas por las máquinas. La inmortalidad del alma humana. La Iglesia afirma junto con la espiritualidad del alma humana su inmortalidad. Cuando el hombre muere, el alma espiritual continúa su existencia. La inmortalidad del alma humana ha sido afirmada en diferentes ocasiones por el magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II enseña, al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. Sin duda, es imposible imaginar el estado del alma humana separada del cuerpo, porque nuestra imaginación necesita datos sensibles que en ese caso no poseemos. Pero, por el mismo motivo, tampoco podemos imaginar a Dios, y esto no afecta en absoluto a su realidad. Tenemos la capacidad de conocer las realidades espirituales, remontándonos por encima de las condiciones materiales. Aunque la fe cristiana da especial certeza a esta afirmación, podemos conocer la inmortalidad del alma a través de nuestra razón. Por una parte, porque si el alma es espiritual, trasciende las condiciones naturales y seguirá existiendo incluso cuando esas condiciones hagan imposible la vida humana en su estado terrestre. Por otra parte, porque en esta vida la trayectoria moral de las personas no siempre encuentra la recompensa adecuada. Además, porque no es lógico que Dios ponga en el hombre unas ansias de felicidad e infinitud que luego no se puede satisfacer, y todo ello cobra especial fuerza cuando se advierte que el alma humana debe ser creada por Dios y que, por consiguiente, solo podrá dejar de existir
si Dios la aniquilase, lo cual parece incoherencia con el plan divino. El alma humana creada directamente por Dios. La Iglesia afirma también que el alma humana es creada inmediatamente por Dios. El Papa Pío XII, a propósito de la aplicación de las teorías evolucionistas al hombre, advirtió que el cuerpo podía proceder de otros organismos y señaló que, en cambio, la fe católica nos obliga a mantener que las almas son creadas inmediatamente por Dios. En el credo del pueblo de Dios, formulado por el Papa Pablo VI, se lee: creemos en un solo Dios y también creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Con esta doctrina, el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos ha salido al paso de diferentes errores, como el priscilianismo, el traducianismo y el emancionismo. Los priscilianos, siguiendo a Orígenes, afirmaba que las almas tenían una existencia previa y que, como consecuencia de algún pecado, habían sido arrojadas a la existencia terrenal. Los traducionistas, queriendo explicar la transmisión del pecado original, afirmaban que el alma humana es engendrada por los padres. Según las emanaciones, el alma humana es una parte de Dios. En nuestra época, a veces se habla de una emergencia de las características humanas que provendrían en definitiva de la materia, pero las dimensiones espirituales no se pueden reducir a un resultado de fuerzas y procesos materiales porque se encuentran en un nivel superior al material. En esta línea, el Papa Juan Pablo II, recordando la enseñanza de Pío XII a propósito de la evolución, afirma: la doctrina de la fe afirma invariablemente, en cambio, que el alma espiritual del hombre es creada directamente por Dios. El alma humana, de la cual depende en definitiva la humanidad del hombre, siendo espiritual, no puede emerger de la materia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, como su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí al ser introducible en la sola materia. Paréntesis, Concilio Vaticano II. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Y remitiendo a las enseñanzas del Concilio Lateranense V de Pío XII y de Pablo VI, añaden: la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Pío XII, Humani Génesis 1950. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios: no es producida por los padres y que es inmortal. Concilio V de Letrán, año 1513. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. La creación inmediata del alma humana no significa que otras realidades estén sustraídas a la acción divina, y tampoco significa un cambio por parte de Dios, que es inmutable. La acción divina se extiende a todo lo creado, pero en el caso del alma humana, el efecto de la acción divina posee un modo de ser que trasciende el ámbito de la naturaleza material, y ese modo de ser, la espiritualidad, es lo más característico del hombre, lo que le hace persona capaz de amar y de ser feliz, partícipe de la naturaleza divina, sujeto irrepetible e insustituible que es
objeto directo del amor divino, la espiritualidad humana y la vida cristiana. La doctrina de la Iglesia sobre el alma humana no es algo meramente teórico, tiene importantes repercusiones en muchos aspectos de la vida cristiana. Por ejemplo, la vida moral no tendría sentido si no se admitiera la libertad que supone la espiritualidad. De hecho, algunas confusiones doctrinales y prácticas arrancan de esta base. Se niega la espiritualidad, se reduce la persona a dos condicionamientos materiales, paréntesis, características genéticas, impulsos instintivos, condiciones físicas de vida, cierra paréntesis, y se niega que exista auténtica libertad. En consecuencia, el cristianismo se reduciría a la lucha por unas metas que pueden ser legítimas, pero que se refieren solo a la vida terrena. La lucha por alcanzar la virtud y evitar el pecado no tendría sentido, o en el mejor caso, las nociones de virtud y pecado deberían reinterpretarse, alterando toda la enseñanza moral de la Iglesia. Si no se admitiese la inmortalidad del alma, tampoco tendría sentido la escatología intermedia, o sea, el estado de las almas después de la muerte y antes de la resurrección final. Sin embargo, la Iglesia ha definido solemnemente que el destino del alma queda decidido inmediatamente después de la muerte, yendo al cielo o al infierno, o en su caso yendo al cielo después de la necesaria purificación. Tampoco tendrían sentido las oraciones de la liturgia de la Iglesia que se refieren a esa escatología intermedia, ni la intercesión de los santos, paréntesis, ni por tanto las beatificaciones y canonizaciones. Si se altera la doctrina sobre el alma, también se alteraría la doctrina sobre Jesucristo, que tomó cuerpo y alma, bajó a los infiernos después de su muerte, resucitó al tercer día y está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, también con su alma humana. El materialismo teórico y práctico es una de las principales fuentes de confusión en nuestra época. Por este motivo, tiene una especial importancia profundizar en la doctrina de la Iglesia sobre la espiritualidad humana, pero yo creo también que hay que profundizar sobre las doctrinas budistas, las doctrinas hinduistas, y tratar de ver cómo es la realidad del ser humano, ya que yo pienso que el ser humano es un cuerpo energizado por una chispa divina, una parte del todo, Dios. Fin. Si te gustaron estos videos, da un clic, suscríbete al canal y comparte. Medita sobre ellos. Están muy interesantes, pero creo que podemos sacar mucho beneficio tratando de encontrar algo que sea nuestra propia verdad. Acuérdate que no hay verdad absoluta, cada quien tiene su propia verdad. Comparte y activa la campana de notificaciones, que la luz, la vida y el amor sea contigo, y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste.